Sección 10.10. Repensando los ministerios eclesiales a la luz de las nuevas necesidades pastorales. Jesús no fue un reformador de instituciones religiosas. No quiso crear un orden especial con nuevos ritos, separándose y distinguiéndose del judaísmo. Sus seguidores fundaron comunidades para mantener su memoria. Fue el crecimiento de dichas comunidades las que posibilitaron la creación de algunos servicios y ministerios según las necesidades de entonces: apóstoles, profetas, doctores, maestros, servidores, ancianos e inspectores. La Iglesia actualmente sigue pensando la posibilidad de diversos ministerios y servicios pastorales que brotan de las necesidades y de las urgencias reales de las comunidades. Hay que inspirarse en los dinámicos y vitales orígenes de las comunidades cristianas y en las fuentes de la tradición para explorar nuevos caminos desde antiguas raíces. Los ministerios siempre han resultado en todo tiempo necesarios y variados. Su recreación desde la raíz bautismal permite recuperar el sentido originario de la comunidad cristiana y de su impulso evangélico, anunciador y misionero. Forman parte de la misión de la Iglesia. Los ministerios no son ni deben ser necesariamente jerárquicos. No implican ninguna superioridad, sino disposición de entrega y de servicio. Constituyen respuestas concretas a las necesidades y a las demandas pastorales de la vida comunitaria. Dan contención a urgencias y carencias. Esto supone un serio ejercicio de discernimiento comunitario. Cuando se reforman las estructuras y las organizaciones, es posible discernir nuevos servicios y ministerios. Cada iglesia particular puede crear los suyos: servicios para la liturgia y el canto, celebración de la palabra, la lección y el anuncio del Evangelio, animación de la vida comunitaria, salida misionera, formación y gestión pastoral, diversas formas de catequesis, visitas a las familias y a los enfermos, etc. Los actuales ministerios del lectorado y del acolitado, otorgados a los seminaristas en su proceso de formación y a los religiosos que acceden al sacramento del orden, como así también el ministerio de los ministros extraordinarios de la comunión que existen en nuestras comunidades parroquiales, podrían ser repensados para una mejor y mayor eficacia en el servicio. Propiciar la creación de diversos ministerios y su formación, ya sea en una escuela de ministerios arquidiocesana, en institutos de nivel superior, Instituto Católico Superior, ITEC, CEFIT, etc., o en escuelas de ministerios por zonas pastorales, atendiendo a la idiosincrasia de cada sector. Es necesario el ministerio de la escucha, el sacramento de la reconciliación y el discernimiento. El acompañamiento y la dirección espiritual demandan mucho tiempo al sacerdote que se dedica a ellos. La escucha fraterna y o profesional puede ser ofrecida como un servicio de laicos preparados para esta circunstancia. Por su parte, el ministerio de la acogida en las comunidades es mucho más que una cálida recepción a la liturgia. Hay que pensarlo abierto a la misión y a la atención de la Secretaría Parroquial, ya que ese es un lugar estratégico en un primer contacto de las personas con una parroquia, un lugar que no siempre está cuidado ni concebido pastoralmente. Es otro espacio privilegiado para el primer anuncio del Evangelio. Hay que continuar con la formación de ministros extraordinarios de la Eucaristía y con la formación de los laicos en distintos servicios: celebración de exequias, visitas a las familias, a los enfermos, a los adultos mayores, etc. Los ministerios hay que concebirlos no solo en función de las necesidades intraeclesiales, sino además de las urgencias de la Iglesia en su diálogo con la cultura, en su servicio a la comunidad local y en interacción con otras organizaciones,
ofreciendo espacios destinados a promover la cultura del encuentro, clubes de barrio, espacios públicos, predios deportivos, etc., proponiendo el debate de problemáticas actuales muy sensibles: drogadicción, violencia, deterioro y protección ambiental, cuidado de la salud, niños y jóvenes en riesgo, etc. En nuestras comunidades parroquiales tienen especial relevancia los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Es el ministerio más naturalmente aceptado, aunque persisten algunas resistencias debido a ciertas actitudes clericalistas. Hay que formar a la comunidad sobre la función y la importancia de los ministros de la Eucaristía y el valor espiritual y pastoral de las celebraciones que ellos presiden, que permiten cumplir con el precepto dominical. También es necesario implementar encuentros de formación para una mejor preparación de dichos ministros y ayudarlos para la celebración de la palabra, preparada conjuntamente con el párroco, el diácono o el consejo pastoral. En ella se puede compartir una homilía del Papa o del Obispo, propiciar comentarios entre los fieles, recoger las resonancias de la comunidad e interceder en la oración comunitaria. Usando los avances tecnológicos, se puede grabar la homilía del domingo del párroco y enviarla por WhatsApp y redes sociales. También se pueden comunicar acontecimientos y recibir inquietudes diseñando una página web para cada parroquia o para cada zona pastoral, con una especie de secretaría parroquial virtual las 24 horas, donde las personas pudieran ver servicios, horarios, solicitar turnos, inscribirse en la catequesis o en cursillos de preparación bautismal o matrimonial online, etc. Hay otros servicios comunitarios que pueden concebirse como ministerios y aún no se los vive como tal. Además, se puede pensar un solo lugar de formación pastoral arquidiocesana, tanto para laicos y laicas, vírgenes consagradas y diáconos permanentes, y para la actualización de los sacerdotes. El primer anuncio del Evangelio nos da una oportunidad única para pensar la ministerialidad servicial de nuestra Iglesia particular, sus diversos dones y carismas, servicios y ministerios, discerniendo las respuestas pastorales que damos desde los diversos organismos arquidiocesanos. Sección 10.11. El obispo, hombre de esencialidad evangélica. El Papa Francisco, desde el horizonte de lo que el Concilio Vaticano II ha expresado acerca de la figura y el ministerio episcopal, ha insistido fundamentalmente en el perfil eminentemente pastoral del carisma episcopal y asegura que la condición de posibilidad para el ejercicio del ministerio apostólico es la disposición a acercarse a Jesús. Hay que vigilar no solo individual, sino colegialmente este permanente punto de partida. Sin este núcleo, la misión se atasca y disminuye la conversión pastoral, que no es otra cosa que rescatar aquella urgencia de anunciar el Evangelio. ¿A qué otra dignidad podemos aspirar? No se midan con el metro de aquellos que quisieran que fueran solo una casta de funcionarios. La Iglesia no tiene necesidad de apologetas o cruzados, sino de sembradores humildes y confiados en la verdad. Tenemos necesidad de alguien que nos mire con la amplitud del corazón de Dios. No nos sirve un manager, un administrador delegado de una empresa y ni siquiera uno que esté en el nivel de nuestras poquedades o pequeñas pretensiones. Nos sirve quien sepa elevarse a la altura de la mirada de Dios para guiarnos hacia Él. No existe un pastor estándar para todas las iglesias. El Señor conoce la característica del pastor que cada iglesia requiere. Hay que ir por encima de las preferencias, simpatías, pertenencias o tendencias y entrar en la amplitud del horizonte de Dios.
Un obispo es quien ha seguido a Jesús desde el inicio y es constituido con los apóstoles testigo de su resurrección. Es aquel que sabe hacer actual todo lo que ha sucedido a Jesús y sobre todo sabe junto a la Iglesia hacerse testigo de su resurrección. No un testigo aislado, sino junto a la Iglesia, de modo que su vida, así como su ministerio, deben hacer creíble la resurrección. La generosidad de ofrecer la propia vida y de consumarse por el rebaño está inscrita en el ADN del episcopado. La renuncia y el sacrificio son connaturales a su misión. El episcopado no es para sí, sino para la Iglesia, para el rebaño, para los demás, sobre todo para aquellos que según el mundo hay que descartar. El rebaño necesita encontrar espacio en el corazón del pastor. Tiene necesidad de pastores auténticos, no de dueños de la palabra, sino siervos de la palabra. Como pastor, el obispo estará a veces delante para indicar el camino y cuidar la esperanza del pueblo. Otras veces estará simplemente en medio de todos con su cercanía sencilla y misericordiosa, y en ocasiones deberá caminar detrás del pueblo para ayudar a los rezagados. Evangelii Gaudium 31. A la congregación de obispos de la Curia romana, el Papa Francisco recordó que la gente que recorre con fatiga la llanura de la cotidianidad necesita ser guiada por quien es capaz de ver las cosas desde lo alto. El Señor conoce la singularidad del pastor que cada iglesia requiere para que responda a sus necesidades y le ayude a realizar sus potencialidades. En la Iglesia apostólica está aquello que es alto y profundo. El mañana de la Iglesia mora siempre en sus orígenes. Los invito a hacer memoria y visitar la Iglesia apostólica para buscar allí algunos criterios. Sabemos que el colegio episcopal en el cual mediante el sacramento son agregados los obispos sucede al colegio apostólico. El mundo necesita saber que existe esta sucesión ininterrumpida. Al menos en la Iglesia ese vínculo con el principio divino no se ha interrumpido. Las personas conocen con sufrimiento la experiencia de tantas rupturas. Necesitan encontrar en la Iglesia esa permanencia indeleble de la gracia del principio. Examinemos, por lo tanto, el momento en el cual la Iglesia Apostólica tuvo que recomponer el colegio de los 12 después de la traición de Judas. Sin los 12 no puede bajar la plenitud del Espíritu. El sucesor se debe buscar entre quien siguió desde el comienzo el itinerario de Jesús y puede llegar a ser, junto con los 12, un testigo de la resurrección. Hechos 1, 21 al 22. Es necesario seleccionar entre los seguidores de Jesús a los testigos del resucitado. De aquí se deriva el criterio esencial para esbozar el rostro de los obispos que queremos tener. Quien ha seguido a Jesús desde los inicios y es constituido con los apóstoles testigo de su resurrección. Para reconocer a un obispo no sirve la contabilidad de las cualidades humanas, intelectuales, culturales y ni siquiera pastorales. El perfil de un obispo no es la suma algebraica de sus virtudes. Es el espíritu del resucitado quien forma a sus testigos, quien integra y eleva las cualidades y los valores edificando al obispo. Necesitamos obispos querigmáticos, la misma parresía, libertad para decirlo todo, franqueza, valentía confiada que el obispo debe tener en el anuncio de la palabra, debe tenerla también en la oración. Deseamos pastores cercanos a la gente, padres y hermanos con sencillez y austeridad de vida, que no tengan una psicología de príncipes, que no sean ambiciosos, que sean esposos de una iglesia sin estar en constante búsqueda de otra, que sean capaces de guardar el rebaño confiado.
El Concilio Vaticano II afirma que a los obispos se le confía plenamente el oficio pastoral, el cuidado habitual y cotidiano de sus ovejas. Lumen Gentium 27. Es necesario detenerse más en estos dos calificativos del cuidado, habitual y cotidiano. En nuestro tiempo la asiduidad y la cotidianidad se asocian a menudo a la rutina y al aburrimiento. Por ello es importante reafirmar que la misión del obispo exige asiduidad y cotidianidad. Ser pastor es lo central para el obispo, ya que la gente se da cuenta y se aleja cuando reconoce a los narcisistas, a los manipuladores, a los defensores de sus propias causas y a los promotores de banales cruzadas. Es la esencialidad evangélica lo que hace ser auténticamente a un obispo, como afirma el Papa Francisco. A los obispos les pido que sean pastores, nada más, pastores, que esta sea su alegría. Soy pastor, será la gente, el rebaño, quien los sostendrá. Hace poco he leído sobre un obispo que decía que estaba en la estación del metro en la hora de punta y había tanta gente que ya no sabía dónde poner la mano para sostenerse. Inclinado a la derecha y a la izquierda se apoyaba en las personas para no caer. Pienso que además de la oración, lo que hace permanecer en pie a un obispo es su gente, que nada ni nadie les quite la alegría de ser sostenidos por su pueblo. Como pastores no sean predicadores de doctrinas complejas, sino anunciadores del Jesús muerto y resucitado por nosotros. Discurso del 7 de febrero de este año. El obispo y cualquier otro pastor a veces se olvida de que son parte del santo pueblo fiel de Dios y que la Iglesia no es ni será nunca una élite de consagrados, sacerdotes y obispos. No se puede sostener la vida, la vocación y el ministerio sin esta conciencia de ser pueblo. Olvidarse de esto acarrea varios riesgos y o deformaciones en la propia vivencia personal y comunitaria del ministerio. La falta de conciencia de pertenecer al pueblo de Dios como servidores y no como dueños puede llevar a una de las tentaciones que más daño le hacen al dinamismo misionero que estamos llamados a impulsar, el clericalismo, que resulta una caricatura de la vocación recibida. La falta de conciencia de que la misión es de toda la Iglesia y no del cura o del obispo limita el horizonte y, lo que es peor, coarta todas las iniciativas que el Espíritu puede estar impulsando. Digámoslo claro, los laicos no son nuestros peones ni nuestros empleados. No tienen que repetir como loros lo que decimos. El clericalismo, lejos de impulsar los distintos aportes y propuestas, poco a poco va apagando el fuego profético que la Iglesia toda está llamada a testimoniar en el corazón de sus pueblos, olvidando que la visibilidad y la sacramentalidad de la Iglesia pertenece a todo el pueblo de Dios y no solo a unos pocos. El Papa a los obispos, el 17 de enero del 2018. Respecto a la relación del obispo con su presbiterio, el Papa Francisco ha señalado: sin paternidad, los presbíteros se caen o le tienen miedo al obispo y se apartan o le mienten. Quizás nos haga bien examinarnos sobre nuestra paternidad. Igualmente ha iluminado la vocación y el ministerio de los obispos a la luz del santo patrono del episcopado latinoamericano, ejemplo de constructor de unidad eclesial, Santo Toribio de Mogrovejo. Hombre que quiso llegar a la otra orilla, lo vemos desde el momento en que asume el mandato de venir a estas tierras con la misión de ser padre y pastor. Dejó el terreno seguro para adentrarse en un universo totalmente nuevo, desconocido y desafiante. Fue hacia una tierra prometida, guiado por la fe. Quiso llegar a la otra orilla en busca de los lejanos y dispersos. Para eso tuvo que abandonar la comodidad del obispado y recorrer el territorio confiado
en continuas visitas pastorales, tratando de llegar y estar allí donde se lo necesitaba. Iba al encuentro de todos por caminos que, al decir de su secretario, eran más para las cabras que para las personas. Tenía que enfrentar los más diversos climas y geografías. De 22 años de episcopado, 18 los pasó fuera de su ciudad, recorriendo por 3 veces su territorio. Sabía que esta era la única forma de pastorear, estar cerca, proporcionando los auxilios divinos. No lo hacía de palabra, sino con su testimonio, estando él mismo en la primera línea de la evangelización. Un obispo callejero, con suelas gastadas por andar, por recorrer, por salir al encuentro, para anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. Evangelii Gaudium 23. Quiso llegar a la otra orilla no solo geográfica, sino cultural. Fue así como promovió por muchos medios una evangelización en lengua nativa. Visitando y viviendo con su pueblo, se dio cuenta de que no alcanzaba a llegar tan solo físicamente, sino que era necesario aprender a hablar el lenguaje de los otros. Solo así llegaría el Evangelio a ser entendido y penetrar en el corazón. Cuánto urge esta visión para nosotros, pastores del siglo XXI, que nos toca aprender un lenguaje totalmente nuevo como es el digital, por citar un ejemplo. Conocer el lenguaje actual de nuestros jóvenes, de nuestras familias, de los niños. No alcanza solamente llegar a un lugar y ocupar un territorio. Es necesario poder despertar procesos en la vida de las personas para que la fe arraigue y sea significativa. Para eso tenemos que hablar su lengua. Es necesario llegar allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas, alcanzar con la palabra de Jesús los núcleos más profundos del alma de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. En sus visitas, Santo Toribio pudo constatar los abusos y los excesos que sufrían las poblaciones originarias y no le tembló el pulso, enfrentándose a todo un sistema de corrupción y tejido de intereses que arrastraba la enemistad de muchos, incluyendo al virrey. Profecía episcopal que no tiene miedo a denunciar los abusos y excesos que se cometen frente a su pueblo. De este modo logra recordar que la caridad siempre va acompañada de la justicia y no hay auténtica evangelización que no anuncie y denuncie toda falta contra la vida, especialmente contra la vida de los más vulnerables. Quiso también llegar a la otra orilla en la formación de sus sacerdotes. Fundó el primer seminario postconciliar en esta zona del mundo, impulsando de esta manera la formación del clero nativo. Entendió que no bastaba llegar a todos lados y hablar la misma lengua. Era necesario que la Iglesia pudiera engendrar a sus propios pastores locales y así se convirtiera en madre fecunda. Para ello defendió la ordenación de los mestizos, cuando estaba muy discutida la misma, buscando alentar y estimular a que el clero, si se tenía que diferenciar en algo, era por la santidad de sus pastores y no por la procedencia racial. Esta formación no se limitaba solamente al estudio en el seminario, sino que proseguía en las continuas visitas que les realizaba. Estaba cerca de sus curas. Allí podía ver de primera mano el estado de sus curas, preocupándose por ellos. Es el pastor que conoce a sus sacerdotes, busca alcanzarlos, acompañarlos, estimularlos, amonestarlos. Les recordó que eran pastores y no comerciantes y por lo tanto habrían de cuidar y defender a los indios como a hijos. Pero no lo hizo desde el escritorio. Quiso además llegar a la otra orilla, la de la unidad. Promovió de manera admirable y profética la formación e integración de espacios de comunión y participación entre los distintos integrantes del pueblo de Dios. El tercer concilio limense es el resultado de ese esfuerzo, presidido,
alentado y dirigido por Santo Toribio, que fructificó en un precioso tesoro de unidad en la fe, de normas pastorales y organizativas, a la vez que en válidas inspiraciones para la deseada integración latinoamericana. Esta unidad y consenso fue precedida de grandes tensiones y conflictos. Es imposible una vida sin conflictos. Estos nos exigen mirarlos de frente y asumirlos en unidad, en diálogo honesto y sincero, mirándonos a la cara y cuidándonos de caer en tentación o de ignorar lo que pasó o quedar prisioneros y sin horizontes que ayuden a encontrar caminos que sean de unidad y de vida. Resulta inspirador recordar que la unidad siempre prevalecerá sobre el conflicto. No se queden presos de divisiones que parcializan y reducen la vocación a la que hemos sido llamados, ser sacramento de comunión. Y cuando a Santo Toribio le llegó el momento de cruzar hacia la orilla definitiva, ese nuevo partir no lo hizo solo, pastor que supo cargar su valija con rostros y nombres. Ellos eran su pasaporte al cielo. Lo hizo en un caserío junto a su pueblo y un aborigen le tocaba la chirimía, instrumento musical de viento, para que su alma de pastor se sintiera en paz. Discurso del Papa Francisco a los obispos del Perú, 21 de enero 2018. Sección 10, punto 12. Iglesia profética del primer anuncio. A modo de conclusión, contemplando todas las vocaciones del pueblo de Dios como mediadoras del primer anuncio del Evangelio, podemos reflexionar las siguientes palabras del Papa Francisco, dirigidas especialmente para los pastores y los consagrados. Siempre me gustó el estilo de los Evangelios de no decorar ni endulzar los acontecimientos, ni de pintarlos bonitos. Nos presentan la vida como viene y no como tendría que ser. El Evangelio no tiene miedo de mostrarnos los momentos difíciles y hasta conflictivos que pasaron los discípulos. Creo que la peor de todas las tentaciones es quedarse rumiando la desolación. Nuestras sociedades están cambiando, están naciendo nuevas y diversas formas culturales que no se ajustan a lo conocido. Tenemos que reconocer que muchas veces no sabemos cómo insertarnos en estas nuevas circunstancias. Nos olvidamos que la tierra prometida está delante y podemos caer en la tentación de recluirnos y aislarnos para defender nuestros planteos que terminan siendo no más que buenos monólogos. Podemos tener la tentación de pensar que todo está mal y en lugar de profesar una buena nueva, lo único que profesamos es apatía y desilusión. Así cerramos los ojos ante los desafíos pastorales, creyendo que el Espíritu no tiene nada que decir. Así nos olvidamos que el Evangelio es un camino de conversión no solo de los otros, sino también de nosotros. Nos guste o no, estamos invitados a enfrentar la realidad así como se nos presenta, la realidad personal, comunitaria y social. Hay momentos en los que nos confrontamos con nuestra debilidad. No estamos aquí porque seamos mejores que otros. No somos superhéroes. Somos enviados con la conciencia de ser hombres y mujeres perdonados. Esa es la fuente de nuestra alegría. Somos consagrados, pastores al estilo de Jesús, herido, muerto y resucitado. El consagrado es quien encuentra en sus heridas los signos de la resurrección. Es quien puede ver en las heridas del mundo la fuerza de la resurrección. Es quien al estilo de Jesús no va a encontrar a sus hermanos con el reproche y la condena. Él no se presenta a los suyos sin llagas. Precisamente desde sus llagas es donde el apóstol Tomás puede confesar la fe. Estamos invitados a no disimular ni esconder nuestras llagas. Una iglesia con llagas es capaz de comprender las llagas del mundo de hoy y hacerlas suyas, sufrirlas, acompañarlas y buscar sanarlas. Una iglesia con llagas no se pone en el centro. No se cree perfecta, sino que pone allí
al único que puede sanar las heridas, Jesús. La conciencia de tener llagas nos libera de volvernos autorreferenciales, de creernos superiores, de esa tendencia de quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas. En Jesús nuestras llagas son resucitadas. Veo con cierta preocupación que existen comunidades que viven arrastradas más por la desesperación de ocupar espacios, aparecer y mostrarse que por remangarse y salir a tocar la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel. El pueblo de Dios no espera ni necesita de nosotros superhéroes, espera pastores consagrados que sepan de compasión, tender una mano, detenerse ante el caído y al igual que Jesús, ayudar a salir de ese círculo de masticar la desolación que envenena el alma. Qué pedagogía la de nuestro Señor, del gesto profético de Jesús a la iglesia profética que lavada de su pecado no tiene miedo de servir a una humanidad herida. Hay que pasar de ser una iglesia de abatidos desolados a una iglesia servidora de tantos abatidos que conviven a nuestro lado. Un servicio que no se identifica con asistencialismo o paternalismo, sino con conversión de corazón. Renovar nuestro compromiso de no esperar un mundo ideal, una comunidad ideal, un discípulo ideal para vivir o para evangelizar, sino crear las condiciones para que cada persona abatida pueda encontrarse con Jesús. No se aman las situaciones ni las comunidades ideales, se aman las personas. El reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites, lejos de alejarnos del Señor, nos permite volver a Él. Hay que recuperar la frescura original del Evangelio, de donde brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. Preguntas para el discernimiento. ¿Cómo imaginar la ministerialidad de la Iglesia en Córdoba en orden al primer anuncio del Evangelio de hoy? ¿Qué ministerios son necesarios fortalecer y cuáles crear en orden al primer anuncio hoy? ¿Cómo podemos ayudar desde la familia, la escuela, la comunidad parroquial o de pertenencia para que el discernimiento vocacional esté unido al proyecto de vida de cada persona?